CIT, asesores económicos, ya hay número aproximado de lo que puede ser la inflación de agosto y quiero saber si eso se proyecta, si lo tenemos que proyectar de acá y hasta fin de año de esta manera. Hola Camilo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Nicolás te está saludando. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. No, por favor. ¿Coincidís que la inflación de agosto va a ser con un piso de 11 puntos? Bueno, nosotros en la consultora, en CIT, hemos relevado eso exactamente para la zona de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, ¿no? Un 11% mensual de aumento, que en nuestro caso implica un 131% respecto de agosto del año pasado, así que la verdad que es una tasa de inflación altísima, según, en cualquier forma que uno la mire. Sin duda. ¿Y qué ves para adelante? Septiembre, octubre, teniendo en cuenta que me entiendo yo que el impacto de la devaluación no va a quedar en agosto nada más, ¿no? No, probablemente. De hecho, hay lo que se llama, lo que los economistas llamamos un efecto de arrastre estadístico, en el sentido de que como este salto del tipo de cambio fue a mitad de mes, es como que durante el mes de agosto los precios fueron acelerándose cada vez más. Entonces eso te deja, desde el punto de vista estadístico, como un piso muy elevado para la inflación de septiembre. Es como que si en septiembre no pasara nada, ya tendrías por lo menos 5 puntos de inflación. Como obviamente van a pasar cosas y van a seguir traspasándose a precios seguramente los efectos de la devaluación, y muy probablemente en septiembre veamos algo parecido a lo de agosto, en torno al 10%, siempre y cuando las cosas se mantengan más o menos calmas. Si volvemos a tener otro salto del tipo de cambio, si hay muchos movimientos del blue al contado con liquidación, bueno, va a ser peor todavía. Estaba viendo declaraciones que realizaste en perfil, o que te tomó perfil en realidad, que te toman la frase: la inflación genera un modo perverso, una pobreza a largo plazo. De un modo perverso, una pobreza a largo plazo. ¿Me puedes explicar qué es eso? No sé bien cómo habrá sido la frase completa, pero no hay ninguna duda de que la inflación, yo creo que tiene como dos efectos por ahí, sí. A ver si esa es la frase lo que quisieron captar. Obviamente en el corto plazo erosiona muchísimo el poder adquisitivo de la gente, porque no hay ningún tipo de ingreso que se pueda actualizar tan rápido como están aumentando los precios. Por eso es que se producen pérdidas de poder adquisitivo muy fuertes en estos tiempos. Entonces ya de por sí la inflación va generando en el corto plazo un pico de pobreza, que es lo que van captando algunas estadísticas, tanto las oficiales como las de la UCA, por ejemplo. Pero a largo plazo el problema que esto genera es que cuando hay tanta inflación es tan difícil planificar nada, que todo el horizonte de análisis se acorta muchísimo. Entonces, en particular, lo que pasa es que desaparece el crédito de largo plazo y desaparecen las inversiones de largo plazo. Entonces, eso condiciona también el crecimiento de largo plazo de la economía. Entonces, de alguna forma, el crecimiento, que es la base de que pueda mejorar el salario real y el poder adquisitivo, se ve completamente afectado también por el tema de la inflación. ¿Qué pensás del efecto que va a tener los anuncios que ha hecho Massa, con bonos, congelamiento de precios? ¿Qué efectos ves? Yo creo que primero, se ha visto que hay mucha gente, empresas y mismo en el sector público, distintos niveles de gobierno, que no están dispuestos a pagar estos bonos que el gobierno nacional propone, pero en el mejor de los casos lo que van a hacer es mínimamente, parcialmente amortiguar justamente la pérdida de poder adquisitivo que ha provocado este pico de inflación, y al mismo tiempo agrava la situación fiscal, con lo cual termina perjudicando mucho las expectativas en un momento en el que está bastante complicada la cosa, porque con la política no se sabe bien qué va a pasar en las elecciones, quién puede ganar, cuáles van a ser las medidas de gobierno. Entonces, todo esto lamentablemente contribuye a agravar, te diría, el panorama también financiero. Bueno, pero ahí es donde constantemente se da el choque, ¿no? Del que te dice, cuando das bonos, emitís más, con lo cual generas más inflación, y está el del otro lado que te dice, si no vas a proteger a esa gente de los sectores vulnerables con un bono, realmente los sectores sociales más bajos están en una fuerte crisis. ¿Qué pensás al respecto? ¿Cuál es el término medio? No hay duda. Lo que pasa es que si lo pensás, ¿cómo te diría? Más globalmente, es como que lo que decíamos antes, ¿no? Lo que te están dando por un lado es lo que te quitaron por el otro con la inflación. Entonces, claro, a la larga tampoco es que la gente mejora realmente. O sea, estás atrapado en una especie de círculo vicioso que es el producto de la alta inflación. Lamentablemente, lo que pasa es que salir de esto no es fácil. Lamentablemente, yo creo que para poder parar la inflación va a haber que atravesar un periodo bastante complicado en el que seguramente haya más inflación todavía, porque la inflación que estamos teniendo ahora
indicadores a pesar de que el gobierno está congelando y atrasando un montón de precios. Entonces, para uno poder pensar en bajar la inflación, primero tiene que sincerar esos precios. Y después, si esto ayuda además a que la economía se ordene y vuelva a crecer, yo diría que ahí estaría la compensación genuina. En el ínterin habrá que tratar de atender, en todo caso desde el gobierno, que va a estar muy limitado por su capacidad financiera, la situación de la gente más vulnerable. Pero lamentablemente va a haber un momento bastante complicado que vamos a tener que pasar si queremos resolver problemas que hoy en día ya presenta el actual gobierno. Cuando de sincerar me decís, o sea, los precios de los servicios, el combustible y demás, tienen que subir sí, a valores mucho más altos. Servicios, combustibles, el tipo de cambio esencialmente. El tipo de cambio, por más que haya saltado a la 350, sigue estando muy atrasado. Entonces eso va a terminar repercutiendo en un montón de precios. Y también hay precios de bienes y servicios de consumo en general que el gobierno ha ido controlando y los va pisando cada tanto. Ahora están pisando, por ejemplo, precios de medicamentos, los costos de las empresas de medicinas prepagas, todos esos acuerdos de precios que hay en los supermercados para contener ciertos productos, son distorsiones, porque en realidad cuando uno ve productos similares de golpe están más caros. Entonces es como una especie de interferencia excesiva del Estado, de un afán por tratar, llamémosle, de compensar problemas que pueda tener en el mercado, llamémosle, genera una cantidad de distorsiones enormes que son insostenibles. Te pregunto, esto de pisarlos, ¿ya nos va anticipando que después de octubre va a haber una remarcación nuevamente de precios o una devaluación después de octubre? Bueno, es algo que nadie lo puede dar por sentado. Yo no sé si en octubre o en noviembre, pero si nos paramos en diciembre y una devaluación va a haber seguro. Con el nuevo gobierno a más tardar va a haber una devaluación seguro. El problema es que estas cosas a nivel financiero se suelen anticipar. Entonces, si ya se sabe o se especula con bastante firmeza que en el mes de diciembre va a haber una corrección del tipo de cambio porque está atrasado, bueno, las cosas se pueden anticipar, lamentablemente. La última que te hago, Camilo, obviamente que la discusión se ha puesto a través de la plataforma de Milei el tema de la dolarización, eliminación del Banco Central. Quiero saber tu opinión acerca de lo que sería una economía de la Argentina dolarizada. Mira, yo creo que el tema de la dolarización para mí tiene como 3 etapas para analizarlo. La primera es la de implementación. Es de muy difícil implementación porque no hay suficientes dólares. Entonces, se puede hacer, la gran pregunta es a qué tipo de cambio se haría esa dolarización, y no es lo mismo, imagínate vos, hacer la conversión de todo lo que está en pesos, un tipo de cambio, que decirte, de 350 a 400, que tenerlo que hacerlo a 1000, sin ninguna duda. Entonces, ya hay una cosa que es bastante difícil, que genera bastante incertidumbre. Después, la experiencia histórica te muestra, como pasó con la convertibilidad, que la inflación baja bastante rápidamente, y esa es la parte, yo creo que más positiva. De alguna forma se le ata un poco las manos al gobierno, que esto es lo que Milei trata de defender. Dice que él le quiere sacar a los gobiernos el poder de emisión, que eso que han causado tanto daño. Esto efectivamente en alguna medida es cierto y ayuda a bajar rápidamente la inflación, con lo cual ahí creo que no hay ninguna duda ese beneficio de la dolarización. Pero a más largo plazo mete a la economía en una situación muy rígida, y como el mundo es cambiante, la economía va cambiando, esa rigidez después te puede traer problemas, que es lo que pasó también en los 90 con la convertibilidad. Con lo cual, yo personalmente no estoy a favor de la dolarización, pero bueno, tiene estas aristas. La realidad es que no hay ningún programa económico mágico que vaya a resolver los problemas de un día al otro y mañana vamos a estar todos perfectos. Todo tiene sus pros y sus contras, pero yo creo que la dolarización no es la mejor solución. Sería como pan para hoy, hambre para mañana, más o menos, una cosa así. Y, digamos, yo no diría hambre para mañana, pero te va a complicar bastante. Te obligaría a una cierta dinámica, a tener ciertas precauciones para compensar esa rigidez. Porque en la medida en que el mundo económico va cambiando permanentemente, la realidad tiene que ajustarse. Las personas, todos nosotros que somos los que estamos atrás de todo esto, nos tenemos que ir ajustando a esas condiciones cambiantes. El tener un esquema tan rígido como la convertibilidad y como la dolarización o la convertibilidad te obligaría a tener flexibilidad en otros aspectos que no son fáciles de conseguir en un país como la Argentina. Por eso digo que te puede traer problemas más adelante. O sea, pasándolo en limpio, digo, ¿la dolarización no te parece la medida más correcta? No, sí, lo que más coincidís en que el tipo de cambio sea el real, con lo cual se disparen algunos precios, pero eso haga que al corto plazo después empiecen a mejorarse las cosas. Más o menos así es lo que vos pensás. Yo creo que la gran ventaja de la dolarización es que sin duda te va a bajar la inflación bastante rápidamente, y creo que es algo positivo que baje la inflación. Lo que pasa es que tenés que sopesarlo contra otros problemas que te puede traer la dolarización al momento de implementarla y más a largo plazo. Te agradezco mucho, Camilo. No, por favor, hasta luego. Camilo Tiscornia es director de SIT, Asesores Económicos. Bueno, nos